Muy buenas tardes, hermanos. Quiero seguir compartiéndoles de este tema que hemos venido viendo, que se llama Hombres de Fe. Y todavía quiero abundar un poco más en la enseñanza que contiene este versículo acerca de la fe de Abel. Y dice en Hebreos 11:4, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Por la fe de Abel nos sigue hablando. Y la razón de seguir tocando este versículo es que en sí contiene toda la base del Evangelio, la base doctrinal, la base práctica, la base experimental de una fe en acción en el Evangelio de Cristo. Y les he compartido ya varios enfoques que descansan en esta fe de Abel. Eh, Primeramente, el aspecto donde dice que Abel alcanzó testimonio de que era justo, dando testimonio de sus ofrendas, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y aún muerto nos habla de ella, por ella. Bueno, hay dos palabras claves que en sí son dos conceptos básicos de la doctrina de la fe en el Evangelio de Jesucristo. Y estas dos palabras son la expiación y la justificación, que están contenidas en este versículo, que son el fundamento doctrinal, el fundamento de la fe en acción, porque allá en Génesis vimos que Abel trajo de los primogénitos de sus ovejas una ofrenda a Jehová, y le agradó a Dios Abel y también su ofrenda. Bueno, estamos viendo por qué se agradó Dios y por qué aún muerto él, Dios nos sigue hablando por ella. Bueno, aparte de lo que yo les he compartido ya, les mencioné un pasaje muy ilustrativo en el pasaje de Éxodo 12, donde hablaba de la Pascua, donde está muy plasmado cómo cada familia tomó un cordero, lo sacrificó y untó la sangre en el dintel y en los dos postes de la puerta. Y donde Dios viera la sangre pasaría por encima de aquella casa y no dejaría entrar al heridor, es decir, al justiciero, al que aplica la justicia. No dejaría entrar al heridor en la casa para herir. Bueno, nos sirvió mucho para ver cómo la fe es no solamente un sentir o yo lo siento, sino que la fe tiene acción. Ellos lo hicieron puntualmente como Dios se los había indicado allí en el tiempo de la Pascua. Ahora vamos a ver también plasmado estas dos palabras, dos conceptos doctrinales que también son una doctrina establecida en la palabra de Dios, pero también son palabras que tienen acción, que deben llevarse a cabo. Expiación significa pasar la culpa a otro o pasar mi culpa a otro para que otro lleve el castigo de mi culpa. Y él será el chivo expiatorio, por decirlo entre comillas, o bíblicamente hablando, el cordero expiatorio, el que lleva mi culpa y lleva la culpa de todo aquel que quiera aceptar esta expiación que Dios le ofrece. Y la expiación es una base de la justicia de Dios. El pecado debe ser castigado donde esté. Bueno, Dios me ofrece que si yo quiero pasar la culpa de mi pecado a Cristo, Él puede expiar mi pecado, pasando mi culpa a Él.
Y bueno, eso nos apropiamos por la fe, nos cubrimos por la fe, nos amparamos por la fe en Cristo. Y vamos a ver algunos pasajes donde se plasma también de una manera práctica, visible, cómo esta expiación es cumplida. En Levítico 4, del 1 en adelante, dice: Habló Jehová a Moisés diciendo: Habla a los hijos de Israel y diles: Cuando alguna persona pecare por yerro en alguno de los mandamientos de Jehová sobre cosas que no se han de hacer, e hiciere alguna de ellas, y si aún el sacerdote ungido pecare según los pecados del pueblo, ofrecerá a Jehová por su pecado que habrá cometido un becerro sin defecto para expiación. Traerá el becerro a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová, y pondrá su mano sobre la cabeza del becerro, y lo degollará delante de Jehová. Y el sacerdote ungido tomará de la sangre del becerro y la traerá al tabernáculo de reunión. Mojará el sacerdote su dedo en la sangre y rociará de aquella sangre 7 veces delante de Jehová hacia el velo del santuario. Y si alguna persona del pueblo pecare por yerro, haciendo algo contra alguno de los mandamientos de Jehová en cosas que no se han de hacer, y delinquiere, luego que conociere su pecado que cometió, traerá por su ofrenda una cabra sin defecto, por su pecado que cometió. Y pondrá su mano sobre la cabeza de la ofrenda de la expiación, y la degollará en el lugar del holocausto. Luego, con su dedo, el sacerdote tomará de la sangre y la pondrá sobre los cuernos del altar del holocausto, y derramará el resto de la sangre al pie del altar. Bueno, de esta manera vemos que se cumplió la expiación, pero en sí podemos pensar que es un ritual de un sacrificio, de una víctima inocente. Pero este ritual tiene un contenido de fe, de tal manera que se podría ofrecer este ritual de 2 maneras. Una, en una manera religiosa, solamente por cumplir, y el que quisiera traerlo lo traería, lo ofrecería exactamente como dice, pero solamente diciendo: yo ya cumplí. En este caso, el pecador no está viendo a aquella víctima que está recibiendo el castigo por sus pecados. Entonces, la otra manera es ofrecer este ritual puntualmente, pero en la conciencia y en el corazón, viendo que alguien estaba muriendo por la culpa de su pecado. Pero además, el que ofrecía este animal en sacrificio tenía la conciencia de que representaba al Mesías que iba a venir a sufrir el castigo por sus pecados. Y por fe presentaba aquel sacrificio, pero viendo a Cristo como el Cordero o la víctima expiatoria que estaría recibiendo la culpa de sus pecados. Bueno, de esta manera nosotros podemos ofrecer ofrendas o rituales en una forma religiosa, como diciendo: yo ya cumplí. Pero la otra manera es ofrecerlo por la fe, pero vemos que el hecho se basaba en la orden o el mandamiento que Dios le especificó a Moisés. De tal manera que así fue con Abel y con Caín. Abel vino así,
No se había dictado todavía la ley de los 10 mandamientos, pero ellos tenían el conocimiento directo de parte de Dios, lo que representaba una ofrenda de una víctima inocente. Abel trajo puntualmente el sacrificio, pero lo hizo por fe. Y aquí Dios está encargando de atestiguar que Abel alcanzó el testimonio de que era justo, y Dios dando testimonio de sus ofrendas, y muerto aún nos habla por ella, por la fe de Abraham, de Abel. Bueno, en ese sentido es tanto un ritual como un sacrificio de fe. Bueno, nosotros podemos tomar la muerte de Cristo como un ritual. Podemos hincarnos ante la cruz, podemos muchas cosas como un ritual religioso. Y el objeto de nuestro ritual puede ser la cruz sencillamente, un objeto de madera. Y confesar los pecados ante esa cruz de madera, pero sin la conciencia, sin el corazón compungido de que Cristo en su carne y en su cuerpo sufrió el rigor del castigo de la culpa por mis pecados. Cuando yo lo hago así, no necesito hincarme ante un objeto o ante la cruz o ante nadie, solamente con invocar el nombre del Señor y decirle: Señor, un día tú llevaste mis pecados en tu cuerpo, cuando fuiste clavado en la cruz. Tú lo hiciste en lugar mío, y yo acepto ese sacrificio como la expiación de mis pecados. Señor, yo creo en tu muerte, en tu sacrificio que me libera de toda culpa, y tengo paz delante del Padre. Bien, continuamos.